Muy buenos días con todos, deseándoles que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a seguir con el estudio del temario de física, específicamente lo que es la ley de Hooke. De manera muy comedida les solicito que enciendan sus cámaras, pero si alguna persona no puede hacerlo por alguna circunstancia, puede hacérmelo saber, puede escribir en el chat, profe, no puedo encender mi cámara, no hace falta que den explicaciones ni nada, simplemente me lo escribe y yo lo tomo en cuenta. Del mismo modo, si alguno de ustedes piensa que voy muy rápido con la explicación, no dude en interrumpirme o alzar su manito y yo le responderé el cuestionamiento que tenga. Dicho esto, vamos a comenzar con la ley de Hooke. Permítanme, voy a compartirles la pantalla, ¿sí? Y listo. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene conocimiento de qué es la ley de Hooke? Bueno, a la ley de Hooke la podemos definir como la ley que describe los fenómenos elásticos que exhiben principalmente los resortes. Sin embargo, también se puede extender a otros materiales. Hay que recalcar que cada material tiene una única constante de elasticidad K, que la vamos a ver más adelante de qué se trata. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, y siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Es decir, que no hagamos que el resorte se quiebre. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Aquí tenemos un muelle o resorte sin estirar. Hay que tener en cuenta que muelle y resorte son lo mismo. En muchos de los ejercicios van a encontrar la palabra muelle, pero hay que asociarlo con la palabra resorte. Entonces, a partir de ahora, cuando veamos la palabra muelle en los enunciados, vamos a saber qué es un resorte. ¿Sí? Y lo vamos a estirar una distancia X que va a ser proporcional, es decir, que mientras más fuerza apliquemos para tirar de este resorte, más se va a elongar. Es como podemos aquí tenemos una fuerza que tira del resorte, una fuerza F y una distancia X. Sin embargo, si aplicamos una fuerza 2F, el alargamiento va a ser 2X. ¿Estamos todos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Podemos continuar. La fórmula que resume a la ley de Hooke es la siguiente. F es igual a menos K por el delta de X, en donde F representa la fuerza que nosotros aplicamos para tirar del resorte. La K es la constante de elasticidad que se mide en newtons sobre metros. En física recordemos que siempre las unidades son muy importantes. Y el delta de X es la diferencia entre las longitudes que se ha estirado el resorte. Es decir, que si volvemos acá a la diapositiva anterior, podemos ver que aquí en el muelle sin estirar tenemos una longitud X y cuando lo estiramos tenemos otra longitud. Y si lo estiramos más tenemos una longitud 2X. Entonces, este diferencial se define como la longitud inicial menos la longitud final, la longitud de la que partimos antes de estirar el resorte y la longitud a la que llega después de ser estirado este resorte. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, y se pueden estar preguntando, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues bueno, primero hay que saber que esto se puede representar gráficamente en un plano cartesiano, donde el eje de las X será la distancia entre la deformación elástica, y en el eje de las Y vamos a tener la fuerza que hemos aplicado para producir tal deformación. ¿Sí? Y graficar estos fenómenos es útil para sacar resultados con base en resultados anteriores. Más adelante, en un ejemplo práctico, vamos a ver cómo se puede aplicar esto a un ejercicio. Como les decía, la aplicación más común de los resortes es el dinamómetro. ¿Sí? En el dinamómetro nosotros tenemos un aparato compuesto por un resorte y una escala que permite medir la fuerza que se está aplicando. Como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos el esqueleto de un dinamómetro en el cual tenemos el gancho superior, el cual se va a anclar a una superficie tal que así para que podamos tirar del resorte. Tenemos el muelle o resorte, que es el que se va a estirar. Tenemos el cilindro contenedor, que no es más que el tubito o el aparatito
en donde se encuentra contenido todo el mecanismo. La escala graduada es la escala que nos va a permitir medir la fuerza que estamos aplicando al resorte, y el gancho inferior es de donde vamos a colgar la masa que va a tirar de nuestro resorte. Recordemos que masa y peso no es lo mismo. Y lo que necesitamos para este tipo de ejercicios es una fuerza. En este caso, la fuerza, recordemos que es igual a la masa por la aceleración, y en este caso la aceleración que vamos a ocupar es la aceleración de la gravedad, que si recordamos de las clases anteriores es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. También para aquellos que quieran optar por una carrera en lo que es la ingeniería civil, por ejemplo, esta ley nos permite calcular el efecto que tendrá el peso de un automóvil sobre un puente, sobre el material del puente, y elegir el material más adecuado para construir este puente, ¿sí? Recordemos nuevamente que cada material tiene una constante diferente de elasticidad. Además, a quienes les gusta la robótica o la ingeniería mecánica, esto también nos permite calcular el comportamiento de un resorte dentro de los mecanismos. Dígase de un robot, dígase de un aparato industrial, de una máquina, etc. Bueno, continuando con la explicación, vamos a pasar a resolver un ejercicio que es la mejor manera de entender a la ley de Hooke. Y bueno, yo soy de los profesores que personalmente piensa que ciencias como la biología, la química, la matemática y también la física se aprenden mejor haciendo experimentos, calculando y aprendiendo de ellos. Es por eso que siempre en mis clases voy a tratarles de compartir un video o, como en este caso, un laboratorio virtual. Entonces, el ejercicio dice así: se desea determinar la constante de elasticidad K de un muelle o resorte y el valor de una pesa de una masa desconocida, ¿sí? Para ello se hace uso de un dinamómetro, que ya vimos que es el dinamómetro, y una balanza, y 3 pesas además de masa conocida. La balanza tiene una masa de 20 gramos, ¿sí? Y el valor de cada pesa es de 5, 10 y 20 gramos respectivamente. Entonces, el ejercicio nos permite calcular, primero, la constante de elasticidad K de nuestro resorte y el valor de la pesa desconocida. Entonces, voy a proceder a mostrarles el laboratorio virtual. El link de donde está dicho laboratorio se los voy a enviar en este momento al chat. Lo pueden ocupar desde un computador o desde el celular. Yo lo he probado ya desde el celular, pero si alguno de ustedes no puede ejecutarlo de alguna forma, puede seguirme con la clase. De igual manera, puede repetir la clase en su hogar, pues esto se está grabando y voy a subir la grabación a mi canal de YouTube para que si en algún momento se perdieron, puedan retomar desde donde se perdieron, ¿sí? Voy a proceder a dividir la pantalla. Y bueno, este es el laboratorio virtual. Como vemos, tenemos el muelle, el dinamómetro, ¿sí? Tenemos la balanza, que en este caso pesa 20 gramos, y cada una de las pesitas que mencionaba, de 5, 10 y 20 gramos, ¿sí? Y aquí tenemos la pesa desconocida que también vamos a calcular, ¿ok? Entonces, vamos a proceder a calcular la constante del resorte, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacer lo que siempre hacemos en los ejercicios de física, que es extraer los datos. Como podemos ver en el simulador, nos dan la opción de escoger entre 3 muelles y cada uno está hecho de un material diferente. Como les decía, cada uno de los materiales tiene una constante K, y en este caso vamos a determinar esa K para el muelle 1, ¿sí? Entonces, lo que primero debemos hacer es determinar la constante del resorte. Este laboratorio nos permite anotar los datos. Por ejemplo, en este caso, no estoy aplicando ninguna fuerza y vamos a anotar. Vemos que la masa que estamos aplicando sobre el resorte es 0, por lo tanto, la fuerza es 0. La posición inicial, como podemos ver en la medida, es de 5 centímetros, y el alargamiento que sufre este resorte, o el delta de X que describe la fórmula de aquí, es 0. Si nosotros intentásemos calcular de esta manera, vamos a ver que la fuerza que estamos aplicando es de 0 newtons. La distancia, no se olviden que esta distancia nos está dando el laboratorio en centímetros, pero siempre tenemos que procurar trabajar en unidades del sistema internacional, que son los metros. Entonces, transformando 5 centímetros
a metros me da 0.05 metros, y que es su posición final, y el inicial es de 0.05 ya que no hubo desplazamiento. Y si nosotros hacemos este ejercicio en nuestras calculadoras, nos va a dar error matemático. ¿Por qué? Porque es imposible tratar de dividir algo entre cero. ¿Sí? Entonces, necesitamos necesariamente ponerle un peso sobre el muelle para calcular su constante. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Correcto, podemos seguir. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la constante del poniéndole de peso únicamente la balanza. Entonces vamos a colgar la balanza del muelle y hay que esperar siempre que el muelle deje de oscilar, que se quede fijo, ¿sí? Entonces, una vez que ha dejado de oscilar, o sea, oscilar es el movimiento que tiene de arriba abajo el muelle, podemos ahí tomar los datos. Entonces vamos a anotar los datos, ¿sí? Vemos que la masa que le estamos aplicando es de 20 gramos, ¿sí? De 20 gramos, que es el peso de la balanza. Y calculamos la fuerza que tira de ella. Entonces, recordemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y como les comentaba antes, vamos a ocupar la aceleración de la gravedad, que como les decía, era de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, transformando la masa a la fuerza, tenemos que es 0.020 kilogramos. Recordemos que hay que transformar de igual manera los gramos a kilogramos para trabajar en unidades del sistema internacional y lo multiplicamos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos da una fuerza igual a 0.196 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, o lo que es lo mismo 0.196 newtons. ¿Todos entendimos hasta allí? Bueno, vemos que la posición inicial del resorte, que la teníamos aquí, era de 5 centímetros. Y la posición a la que llega luego de aplicar esta fuerza es de 5.78 centímetros. Entonces, esta variación, este delta que estábamos calculando, es de 0.78 centímetros. Lo que nos resta es simplemente reemplazar los datos en la fórmula. Primero, vamos a despejar la K de la ecuación que teníamos al principio, que nos quedaría acá, es igual a menos la fuerza sobre el diferencial de posición o el alargamiento, ¿sí? Reemplazamos los datos, la fuerza ya la calculamos, que es 0.196 newtons, y el elongamiento ya lo tenemos aquí. Igualmente lo transformamos de centímetros a metros y tenemos 0,0078 metros. Y nos da una constante K de 25.124 newtons sobre metro. Entonces tenemos la constante K del resorte, ¿sí? Ahora, para el segundo punto, nos pide calcular el valor de la pesa desconocida, de esta pesita de aquí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la pesa, la vamos a colocar sobre el muelle y vemos que se elonga una longitud X. Y miren, tenemos que, como nuevamente, esperar a que deje de hacer este movimiento oscilatorio de arriba hacia abajo y vamos a anotar los datos que nos dicen. Entonces, como vemos, no conocemos la masa de esta pesa y por lo tanto no conocemos la fuerza, pero sí tenemos el elongamiento. Entonces, este elongamiento es de 7.90. Esa posición final es de 7.90, ¿sí? Entonces, el elongamiento desde la posición inicial hasta la posición final fue de 2,90 centímetros. Entonces, tenemos todos los datos. Procedemos a calcular. Tomemos la fórmula de la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es igual a menos la constante por el diferencial, ¿sí? Entonces, la constante la calculamos en el apartado anterior, que era de 25.124 newtons, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por la posición inicial, que era 0.05 metros, menos la posición final, que es de menos 0.29 metros, ¿sí? Y obtenemos que la fuerza aplicada es de 0,603 newtons. ¿Todos estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Bueno, ahora el ejercicio nos dice que calculemos la masa, no la fuerza. Entonces, vamos a recordar la fórmula que vimos anteriormente. La fuerza es igual a la masa por la aceleración.
Despejando la masa, obtenemos que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Y se describe en kilogramos en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar nuevamente la aceleración de la gravedad de la Tierra, que es de 9.81. Entonces, dividimos la fuerza que acabamos de encontrar, que es de 0,603 newtons, entre la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y nos da que el peso, o sea, la masa de esta pesa es de 0,061 kilogramos, o que es lo mismo, 60 gramos. ¿Sí? A todos nos salió este resultado. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, podemos conseguir. Ahora, ustedes se preguntarán, este ejercicio lo podemos realizar con cualquiera de las pesas. Por ejemplo, si yo tomo la de 5 gramos, este se va a elongar, va a tener su movimiento oscilatorio y se va a elongar una longitud X, y la vamos a anotar aquí. Y yo ya me he tomado el trabajo de calcularlo para todas las pesitas. Aquí vamos a notar algo curioso, y es que en teoría deberían darnos todos los datos iguales, ¿no? De la constante K. Se supone que es una constante, como su nombre lo dice. Pero en la vida real no sucede esto. Por ejemplo, si tomamos solo la balanza, ya calculamos que es de 25.124. Si calculamos la constante K, baja el valor, y así sucesivamente. Si le sumamos la balanza con los 10 gramos, va a darnos una constante K de 24 y va a seguir bajando. Y no se asusten porque vean la tabla muy grande. No es solo que tomé la misma tabla que tenemos en el simulador y están transformados. Por ejemplo, aquí tenemos la masa en gramos, la masa en kilogramos, la fuerza, la posición inicial en centímetros, la posición inicial en metros. Solo está transformado los valores a unidades del sistema internacional. ¿Sí? Entonces, vemos que esto disminuye. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, si ustedes toman algún resorte y lo empiezan a estirar, van a ver que con la mínima fuerza se empieza a alargar, pero a medida que ustedes le van alargando, por más fuerza que apliquen, el elongamiento va a ser cada vez menor. Es lo mismo que pasa cuando ustedes afinan una guitarra. Tienen aquí el traste y tienen aquí los cositos para afinar. Entonces ustedes van, tiembla, 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 hasta que llega un punto en el que se pone duro. Y por más que le giren, no se alargan mucho. Y si le aplican demasiada fuerza, pues la cuerda se rompe. Entonces, es por esto que pasa esta situación, porque ustedes me pueden decir, yo no quiero calcular solo con la balanza, yo le quiero meter la de 20 gramos. Y me va a decir, profe, no me dio los 25.154 que calculamos por la balanza. Es por esta situación, chicos, pero si ven, la diferencia no es más que en unos decimales. Entonces, lo que deberíamos hacer aquí es sacar un promedio entre todos los valores que nos están dando para definir una constante promedio. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Correcto. Podemos continuar entonces. En este caso, ¿se acuerdan que yo les hablaba de las gráficas que nos pueden ayudar a conseguir datos a partir de experimentos anteriores? Pues bueno, aquí tenemos la gráfica de este ejercicio, en este caso. Entonces tenemos en el eje de las Y, tenemos la fuerza, y en el eje de las X, la masa que cuelga de esto, y ven de este dinamómetro. Y vemos que su relación es lineal. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la masa, aumenta la elongación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos graficado con los datos de esta tablita, en el eje de las X en este caso, yo tomé estos datos de aquí, que es la masa en gramos, ¿sí? Y en el eje de las Y yo puse la fuerza que estamos aplicando y me da esta gráfica. Ahora, ¿recuerdan que les decía que esto nos puede ser útil para calcular los datos a partir de ejercicios anteriores? Pues bien, vamos a resolver el apartado B del ejercicio usando solo la gráfica. Entonces, el apartado B, recordemos que nos pedía el valor de la pesa desconocida, ¿sí? Yo tengo graficado la fuerza, ¿sí? Que tira de esta pesa, que es de 0.06603 newtons. Entonces, nos dirigimos a la gráfica. Está más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces, nos dirigimos para acá y llegamos a este punto y lo empatamos con la masa. Y vemos que efectivamente en la gráfica nos da que esto es una masa de 60 gramos. ¿Sí? Es otro método que podemos aplicar
para resolver este tipo de ejercicios. Bien, ¿tienen alguna duda sobre este tema? Pues si no es así, agradecerles mucho por su participación y su asistencia a la clase de hoy. Recuerden que el link de simulador se los pasé al chat y también va a quedar en la descripción del video de la clase que los voy a subir a mi canal de YouTube. Recordarles que cuando apenas esté subido este material, yo les voy a compartir el link para que puedan visualizarlo y si en algún momento se perdieron. Y si aún así no queda claro, no duden en escribirme. Ustedes tienen mi número de contacto y yo estaré respondiéndoles a cualquiera de sus preguntas. Sin nada más que decirles, chicos, me despido. Les deseo que tengan una muy buen resto del día y nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.